El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni violencia. Orando por Israel. Apocalipsis 20, 12 al 15. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de los 4 juicios en la Biblia. 4 juicios. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Al hablar de los 4 juicios en la palabra de Dios, no quisiera que se confundieran, ya que en el libro de Apocalipsis aparecen muchos juicios. Tenemos un grupo de 21 juicios en el libro de Apocalipsis. Están los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Y además de eso existen 7 truenos que el ángel le dice a Juan que no los escribiera. Quedaron sellados y que es la hora que no sabemos qué dijeron esos 7 truenos. Entonces hay 21 juicios que muestran la ira de Dios. Nos muestran una faceta de Dios de pronto ajena a lo que muchos de nosotros conocemos de Él. Y de eso quiero hablar hoy, aprovechar este tema apocalíptico del juicio final, que dice la Biblia que será el día más largo y va a ser el último día, porque después del juicio final viene la eternidad. Y es un día larguísimo porque según los cálculos Dios tiene que juzgar a aproximadamente 500 billones de personas. Imagínense lo largo que va a ser ese día. 500 mil millones de personas, 500 billones de personas que calculan que han existido y que no son parte de los escritos en el libro de la vida. Dice la Biblia que ese día será tan largo como nunca otro lo ha habido en la historia. Pero antes de llegar al juicio final, que se conoce como el juicio del gran trono blanco, vamos a hacer un recorrido por la Biblia para darnos cuenta que han habido y van a haber 4 juicios principales para poder entender el último juicio, el juicio final, y sobre todo para que sepamos y recordemos cómo librarnos de no estar en el juicio final, aunque vamos a estar, pero no en calidad de juzgados, sino en calidad de jueces. La Biblia dice que no sabéis que los santos juzgarán al mundo. ¿Cuántos sabían eso? No lo sabían. Los santos juzgaremos a los inconversos. Usted y yo vamos a estar en ese juicio como testigos y como jueces. Apocalipsis dice que hay algunos que han recibido facultad para juzgar. Es posible que ese día a usted le toque juzgar a un familiar suyo. Es posible que ese día el marido sea quien juzgue a la esposa, o la madre tenga que juzgar a la hija adúltera. Y la hija pedirá misericordia y el marido se arrodillará, pero tú tendrás la justicia de Dios en tu corazón y ninguno será movido a misericordia, ni nosotros que vamos a estar como jueces, y mucho menos el Señor Jesucristo, que es el juez principal. Y eso es lo que quisiera que ustedes aprendieran en esta mañana, para que no nos dejemos engañar por el diablo.
¿Por qué digo que podemos ser engañados por el diablo? Porque todos los que estamos aquí diariamente estamos disfrutando de la misericordia de Dios. Todos los que estamos aquí diariamente estamos disfrutando del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Diariamente Dios nos está dando su bendición. Él hace salir su sol sobre justos e injustos, hace descender su lluvia sobre buenos y malos. Todos los días nos está perdonando, todos los días Él extiende sus brazos y nos dice: el que a mí viene yo no le echo fuera. Todos los días nos provee los alimentos, el vestido, el techo, y esto es una bendición grande. ¿Cuántos lo creen? Claro que es una bendición grande, pero es un arma de doble filo. ¿En qué sentido? En que nos estamos acostumbrando tanto a tratar con el Dios misericordioso, con el Dios amoroso, con el Dios perdonador, que se nos está olvidando que este mismo Dios que es amor, también es fuego consumidor. Este mismo Dios que nos bendice diariamente, que nos salvó muriendo de la manera más horrenda y cruel, que estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros, es el mismo Jesús, el de la cruz, el mismo Jesús que redimió nuestros pecados, que nos limpió y nos lavó con su sangre preciosa, el que un día va a sentarse en el trono blanco, pero ya ahí no va a tener misericordia, porque Él es un juez justo, es el único juez insobornable, es el único juez que no se vende, que no lo pueden comprar, y aunque vaya en contra de los conceptos que tú tengas del Señor Jesucristo, en el trono blanco se dice la palabra que toda lengua confesará que Él es el Señor y toda rodilla se doblará. Pero esto no debes malinterpretarlo. Se arrodillarán muchos ese día, pero no para reconocer solamente que es el Señor. Se van a arrodillar pidiendo perdón, pidiendo misericordia, estando en el estado más deplorable, y se lo voy a probar en unos minutos. Pero este juez ya no va a tener misericordia. Este juez no va a ser movido a misericordia, sino que va a tener que tomar la decisión más dolorosa de su corazón, pero nunca quebrantando su justicia. El mismo Jesús que murió en la cruz por nosotros va a ser el que dé la orden de echar a más de 500 billones de personas al lago que arde con fuego y azufre, donde van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Gente que va a llorarle, gente que van a suplicar, una multitud enorme gritando misericordia, y este juez no va a desistir de su decisión. Los echará en el lugar de tormento por siempre y para siempre. Dios es amoroso, Dios es misericordioso, pero Dios también es un juez implacable. Él dice en su palabra: no tendré por inocente al culpable. Y es importante que tengamos eso en cuenta, porque nos estamos acostumbrando tanto a que peco y Dios me perdona, que pensamos que eso va a suceder por toda la eternidad. La misericordia de Dios tiene una fecha de vencimiento. El amor de Dios tiene un límite en nuestra vida. No podemos jugar toda la vida cristiana pecando y que Dios nos perdone, pecando y que Dios nos perdone. Tenemos que aprender lo más pronto posible a no vivir bajo el pecado. La Biblia dice: el pecado no se enseñoreará más de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. La gracia no es una licencia para pecar porque Dios me perdona. La gracia es una responsabilidad que tenemos, que si mi pecado llevó a Cristo a una muerte tan horrenda, por agradecimiento ahora tengo que vivir libre del pecado y bajo el señorío de Jesucristo. 4 juicios que voy a hablar en esta mañana bajo la unción del Espíritu Santo. Busque por favor en Génesis capítulo 3, 14, 19. Y allí vamos a encontrar el primer juicio ejecutado por Dios en esta tierra. El primer juicio donde el Señor nos muestra esa faceta de juez, esa faceta de aquel que tiene el derecho
y el deber de enjuiciar y condenar al pecador no arrepentido. Leemos capítulo 3, 14, 19, el juicio de Dios contra Adán, Eva y la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y la mujer dijo, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Damos gloria al Señor. Escuche esto. Dios le da a Adán y a Eva un mandamiento. Ya Satanás había pecado, Satanás se había rebelado en el cielo. Satanás toma la forma de serpiente. No pierdas de vista esto, porque algunas religiones enseñan que la serpiente sencillamente era el animal llamado serpiente. Incluso dicen que tenía patas, porque el Señor dice que se arrastraría sobre el polvo de la tierra. Pero en Apocalipsis encontramos que la serpiente es Satanás. Aunque allí está hablando de un animal, realmente la revelación nos enseña que el dragón, el diablo y Satanás es la serpiente antigua. ¿Cuántos lo han leído? La serpiente antigua se refiere a la antigüedad, se refiere a Génesis, se refiere a el origen de todas las cosas, al principio. De tal manera que cuando se efectúa ese juicio, ya que la serpiente, el Satanás, fue la que indujo a Eva a comer del fruto prohibido. Dios había dicho: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué pasaría? Moriría. Satanás aprovecha que Eva estaba muy cerca, y la pregunta sería: ¿qué hacía ella tan cerca de algo que Dios le había prohibido? Allí ella puso el terreno para la tentación. Estaba muy cerca porque dice que ella vio del fruto, vio que era fruto codiciable y alcanzó con su mano. Ella estaba cerca de la tentación. Hay personas que les gusta jugar con la tentación. Hay matrimonios que les gusta jugar con la tentación. Hay jóvenes en su noviazgo que juegan con la tentación semejantes a Sansón, y tarde o temprano van a caer como cayó Eva. Eva toma del fruto, lo come y se lo da a comer a su marido, y ese día la primera pareja peca contra Dios. Dios le da una orden, una sola orden. La primera orden era simplemente ejecutar una sola orden de parte de Dios, y esa primera orden el hombre y la mujer la violaron. Esa primera orden el hombre y la mujer desobedecieron. Cuando Dios llega al huerto y se da cuenta de que el hombre había pecado, Él llama al hombre, a la mujer, y estaba allí también el diablo. Y dice que el juicio que lanzó Dios es que maldijo al diablo por encima de todas las criaturas. Maldito serás entre todos los animales. Lo rebajó de categoría al decir que la serpiente con el pecho andaría sobre el suelo. Es el juicio que Dios lanzó sobre el diablo, siendo un querubín grande protector en el tercer cielo. Dios lo rebajó de categoría, de naturaleza, y lo echó a la tierra, y aún dice que su soberbia descendió hasta el Seol, hasta el infierno. Se dirigió a la mujer y la maldice con dolores de preñeces.
parece que la mujer iba a alumbrar sus hijos con poco dolor o sin dolor, pero cuando la palabra de Dios dice multiplicaré los dolores de tu parto, significa que iba a haber dolor, pero ahora Dios le multiplicaba. Además de eso, Dios la juzga y la condena a que la mujer esté por debajo de la autoridad del varón. El deseo de ella ahora, el hombre se iba a enseñorear de la mujer, iba a tener autoridad sobre ella, cosa que no estaba contemplada antes de que la mujer y el hombre pecaran. Dios le habla al varón y maldice a la tierra por causa de él. De ahora en adelante el hombre trabajaría con el sudor de su frente, ya la tierra no le produciría por sí misma, sino que tendría que forzar a la tierra a que le diera un cultivo y una cosecha, y muchas veces su trabajo sería infructuoso porque dice el Señor que sembraría la tierra y le daría cardos y espinos. Dios hizo un juicio en el Edén, el mismo Dios que bendijo a Adán y a Eva, el mismo Dios que lo colocó en una tierra fértil donde habían ríos, donde había oro, el mismo Dios que le entregó todo el planeta lleno de animales, que le entregó el señorío sobre la humanidad, enseñorear la tierra y sojuzgarla. Dios puso a Adán y a Eva como cabeza de la creación. Dios los puso como juez del planeta Tierra. Más tarde dice que el hombre es la corona de la creación. Desde que Dios creó al hombre, le dio una mujer, le dio animales, le dio ríos, le dio mares, montañas, grande provisión. A Adán y Eva no le hacía falta nada en el Edén. De hecho, se dice que el jardín del Edén es un lugar, una cúpula, era como especie de un invernadero donde la gloria que estaba en el cielo, Dios la había hecho manifestar en la tierra. Lo que les quiero decir es que Dios no le hizo nada malo a la primera pareja. Dios no fue irresponsable con su creación. Dios fue un Dios amoroso que incluso hablaba con ellos al aire del día. Cuando la palabra de Dios dice que no hay quien vea a Dios y viva, el mismo Cristo, que es la imagen del Dios invisible, descendía de los cielos y tenía comunión con el ser humano. El santo de los santos se rebajaba, si podemos decirlo de esa manera, a tener comunión con el polvo de la tierra, con un ser humano imperfecto. Sin embargo, Adán y Eva no valoraron lo que Dios le había dado y a la primera oportunidad que tuvieron le fallaron a Dios. A la primera oportunidad que tuvieron desobedecieron el mandamiento de Dios. Un solo mandamiento. Y de pronto alguno dirá, pero ¿cómo es posible que con un solo mandamiento Dios maldijera a la tierra, maldijera a la mujer, maldijera al hombre y causara todo el mal y toda la desgracia y la ruina que le ha venido a la humanidad? De pronto alguno dirá, Dios no es justo, ni siquiera pecaron 3 veces, ni siquiera habían practicado en el pecado. ¿Por qué con un solo pecado Dios juzgó al hombre y a la mujer? ¿Por qué no les dio otra oportunidad para permanecer en el Edén? Lo que algunos no saben, y ese es el meollo de este mensaje, hoy estoy aquí como abogado del Señor Jesucristo. Hoy estoy aquí como abogado de Jehová de los ejércitos y del Espíritu Santo para demostrar a través de la Biblia que nuestro Dios es justo, que todos sus caminos son rectos. Y si Dios decide hacer algo que se considere indebido o malo contra una criatura, yo les aseguro que por encima de las apariencias, Dios sigue siendo justo y Dios sigue siendo recto en toda su manera de ser. Pruébemelo, pastor. Toda la ley se resume en los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos estaban contemplados en no comerás del fruto. Nunca antes usted había escuchado esto. Pero cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, violaron toda la ley de Dios. Cuando Moisés subió al cielo y Dios le entregó su ley, Dios no le entregó la Biblia que tenemos ahora. Dios resumió toda la ley en unas tablas y dentro de las tablas, el contenido de esas tablas eran los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos estaban resumidos en el Génesis, en este árbol no comerás de él. Si usted pone atención, le voy a probar que los 10 mandamientos fueron violados por Adán y Eva cuando violaron un solo mandamiento. El árbol de la ciencia del bien y del mal representa la violación a toda la ley de Dios.
¿Por qué Dios maldijo la descendencia de Adán y Eva? ¿Por qué el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte? ¿Por qué muchos fueron condenados por el pecado de una sola persona? Porque Adán y Eva estaban en el Edén como un acto representativo de toda la humanidad. Un día escuché un pichón de predicador que dijo: si yo tuviera la oportunidad de hablar con Adán y Eva, le diera una bofetada, porque por culpa de él todos hemos sufrido. Y yo estaba sentado en la silla y me lo quedé mirando y dije en mi corazón: la bofetada la mereces tú. Porque la Biblia me enseña que Adán era un representante de toda la humanidad. Si en lugar de Adán hubieras estado tú, que me estás viendo en esta mañana, hubieras cometido el mismo error de Adán. No dicen amén porque se creen la última Coca-Cola del desierto. Si en lugar de Adán hubieras estado tú, hubieras cometido el mismo error. Te hubieras comido el fruto prohibido. Porque la naturaleza humana es la misma en todos los seres humanos. Y no es necesario tomarse toda la sopa para saber que está salada. Con una sola cucharada tú sabes que está salada. Y con un solo hombre Dios demostró que todos los hombres son pecadores y que se inclinan hacia el mal. Pastor, pero pruébeme que los 10 mandamientos están concentrados en comer del fruto. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pregunta: ¿Adán amó a Dios sobre todas las cosas al comer del fruto? Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué fue lo que Adán le motivó a comer del fruto? Cuando Eva escuchó que si comía del fruto iba a ser como Dios. Ella misma y Adán se iban a poner como un Dios ajeno delante del verdadero Dios, único y verdadero. Los 10 mandamientos dicen: no matarás. ¿Y qué sucedió cuando comieron del fruto? Se murieron espiritualmente. Dios le dijo: no comas, porque ciertamente morirás. Y ellos estuvieron dispuestos a matarse a ellos mismos con tal de probar que lo que la serpiente decía era verdad. No levantarás falso testimonio. La serpiente dijo: es mentira lo que Dios te dijo. No morirás, sino que Él sabe que si comes del fruto serás como Él. Y la misma Eva le secundó en la mentira, porque dijo: el Señor ordenó que no comiéramos del fruto ni tampoco le tocáramos. Dios nunca dijo que no lo tocaran. Dios dijo que no comiera. Levantó falso testimonio. No codiciarás, dice los 10 mandamientos. Y Eva vio el fruto y lo codició. ¿Sí se dan cuenta? Cuando violó un solo mandamiento, los violó todos. Yo quiero hoy despertarte, iglesia. El cristiano no tiene nada que ver con el pecado. No te dejes engañar del diablo, porque el diablo te dice que si pecas, Dios te perdona. Yo te voy a decir la verdad en esta mañana: si pecas, le abres la puerta para que vengan otros pecados. Yo te voy a decir la verdad en esta mañana: si pecas, le das derecho al diablo para que seguir dominando tu vida y sigas pecando. David se quedó en palacio cuando era tiempo de guerra, primer pecado. Segundo, vio una mujer bañándose y se quedó mirándola, segundo pecado. Tercero, codició a la mujer siendo casada, tercer pecado. La mandó a llamar, cuarto pecado. Se acostó con ella, quinto pecado. La dejó embarazada, sexto pecado. Se quedó callado y no confesó, séptimo pecado. Mandó a matar al marido. Un solo pecado le abrió la puerta a todos los demás. De pronto tú dirás: pero si como del fruto eso, yo pido perdón y Dios tiene misericordia. Sí, Dios tiene misericordia, pero le abriste la puerta al pecado. Y al diablo, cuando tú le das un dedo, se te queda con todo el brazo y hasta con todo el cuerpo, y el alma y el espíritu. Los cristianos verdaderos tenemos que ser radicales. Lo único que usted tiene que hacer con el pecado es reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Lo único que usted tiene que hacer con el pecado es echarlo fuera de su vida. Los cristianos verdaderos no pecamos en el nombre de Jesús. Adán y Eva pecaron y vino un juicio sobre toda la humanidad. Muerte, cansancio, enfermedad, desgracia, tristezas, aborto, asesinatos, robos, atracos, genocidios. Todo como resultado de que un hombre vio con liviandad el obedecer a Dios. Después de esta palabra, tu responsabilidad es más grande. Hoy el Señor dice algo que me ha venido diciendo durante meses. La espada de Jehová está desenvainada y va a cortar a derecha y a izquierda.
Dios te va a mostrar un anticipo del juicio final, porque la iglesia necesita conocer al Dios que es juez. La iglesia, muchos cristianos hoy en día están aprovechándose de la gracia y están convirtiendo la gracia en libertinaje. Estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada. Estamos haciendo cosas que van a desatar juicio de Dios sobre esta ciudad y sobre muchas ciudades de la tierra. Por eso se está convirtiendo el Medio Oriente, en una olla hirviente. Por eso se está diciendo que de allá está saliendo el mal para toda la tierra. Los aeropuertos, la seguridad de cada nación están tratando de identificar a los terroristas, porque se están esparciendo, cumpliendo la profecía que dice que el mal se desatará del norte a todos los habitantes de la tierra. Colombia no está exenta del terrorismo. Y los cristianos somos el blanco número 1 de los terroristas, porque a ellos les han enseñado que nosotros somos hijos del diablo y que nuestro Dios es Satanás. Para ellos nosotros somos los malos. Le han enceguecido, entenebrecido el pensamiento, que ellos creen que matando a un cristiano, y eso lo dijo Jesucristo. Jesús dijo: habrán algunos en el tiempo del fin que os matarán y creerán que haciendo eso están sirviendo a Dios. Dios ha cegado, el diablo ha cegado tanto el entendimiento de los seres humanos que están viendo como servicio a Dios matar a los cristianos. Entonces no es tiempo de jugar al evangelio, no es tiempo de ver con liviandad la gracia de Dios. Por la gracia de Dios debemos vivir vidas en santidad para el Rey de Reyes. Usted no necesita que hoy yo le predique esto. Usted no necesita que nadie lo vigile a usted, ni lo que tengan que estar dándole cuerda en la espalda. Usted tiene que cuidar su salvación. Usted tiene que cuidar su nombre en el libro de la vida. A nadie más le interesa que tú seas salvo. Al único que le interesa que tú seas salvo es a ti mismo. Y el mismo Dios que es amor, también es fuego consumidor. Y cuando Él decide juzgar, castigar y disciplinar, no hay nadie que lo mueva de esa decisión. Entonces no esperes la disciplina de Dios y el castigo de Jehová para entonces toda lengua confesará que tú eres el Señor y mis rodillas se doblarán. Ya no vale. Cuando tú obligas a Dios a que te discipline, de que viene la disciplina, viene. Entonces le dice: Señor, perdóname, y ya no hay perdón. Tienes que sufrir el castigo por lo que tú hiciste mal. Porque esa es la justicia de Dios. Dios tiene amor ahora y tiene misericordia ahora. Pero si juegas con la misericordia de Dios, en lugar de la misericordia, Dios va a poner su justicia implacable. Amén. 4000 años sufriendo la humanidad por el pecado de uno solo. Porque ese que pecó simplemente representó a todos los que venían adelante que también iban a pecar. Gente que ha hecho más mal que lo que hizo Adán y Eva. Entonces Dios en su justicia juzga al hombre, pero en su misericordia siempre busca salvar al hombre. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino. Dios quiere salvarte, pero Él no te obliga. A ti te toca salir del camino del mal y tomar el camino del bien. Dios no quiere que te pierdas. Quien decide si te pierdes eres tú. Aquí están los dos caminos: el camino del bien y el camino del mal. Dios te da un consejo: escoge el camino del bien amando a Jehová y guardando sus mandamientos. Pero si decides tomar el otro camino con el dolor de su alma, Dios tiene que lanzar juicio sobre tu vida. Y no hay espacio para misericordia, porque Dios es un juez insobornable. 4000 años después se efectúa el segundo juicio. Mateo 27, 32, 35. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A ese obligaron que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta:
partieron entre sí mis vestidos y sobre mí y sobre mi ropa echaron suertes. Sabiendo Dios que el destino de la humanidad entera era el juicio final, Dios no puede eliminar ese episodio de la historia de la creación. Dios sabe que debe haber, no es capricho de Dios, debe haber un juicio final, donde Dios juzgará a todo aquel que hizo lo malo, a todo aquel que perseveró en el pecado. Y sabiendo Dios que el juicio final venía, se anticipó a realizar un juicio en la cruz del Calvario. Dios armó un tribunal, una sala de audiencia en el monte Calvario, y colocó el banquillo de los acusados, a sabiendas que su justicia demandaba que el ser humano se sentara en ese banquillo para que recibiera todo el castigo, para que recibiera las consecuencias de las malas obras del mismo ser humano. Dios no tuvo la culpa de la falla del hombre. Alguien dijo alguna vez, escuché una pregunta a un escatólogo, si Dios sabía que el árbol de la ciencia del bien y del mal iba a provocar que el hombre pecara, ¿por qué razón colocó ese árbol allí? ¿Acaso Dios no estaba tentando al hombre? La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Si usted peca es por su propia responsabilidad. Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal porque ya el mal existía. Satanás había pecado antes de que Dios creara al hombre. Y en su justicia Dios no podía imponerse al ser humano. Ya Satanás había declarado, ¿y por qué tienen que adorar a Dios? ¿Por qué no me pueden adorar a mí? Y en su justicia Dios dijo, está bien, tienes el derecho de decir eso, Satanás. Por lo tanto, tienes una representación en el Edén. El hombre tiene que decidir si adora a Jehová o adora al diablo. Y Dios coloca el árbol de la vida que representa a Jesucristo y coloca el árbol de la ciencia del bien y del mal que representaba precisamente al diablo y a toda su maldad. ¿Por qué Dios lo puso? Por justicia, porque Dios es justo. Si había mal, Él tenía que darle una participación al mal. Aún los presidentes tienen que darle espacio a las personas que están en contra de su gobierno. Aún los presidentes tienen que darle cargos a la oposición. Eso es democracia. Y si el hombre tiene democracia, ¿cuánto más no va a tener democracia el juez justo Jesucristo? Era necesario que Satanás tuviera su representación en el Edén para que el hombre decidiera. Pero el hombre decidió mal. Tanto es así. Y yo no comprendía, escuche esto porque le voy a decir algo que vino del cielo. ¿Cuántos saben que va a haber un milenio? 1000 años donde vamos a gobernar con Cristo. 1000 años donde el Edén va a volver a la tierra, pero en forma amplificada. Escuche esto porque esto es revelación de allá arriba. Y yo le pregunté, Señor, pero ¿por qué directamente no pasamos a la eternidad? ¿Cuál es el propósito del milenio? Y dice la Biblia que un ángel con una cadena grande toma a Satanás después de la gran tribulación y no lo echa al lago de fuego, donde echaron al anticristo y a la bestia, sino que lo echan en el abismo durante 1000 años. Mientras el hombre está gobernando con Cristo, las vacas dando leche en cantidad, la osa y el león y el leopardo juntos, el niño jugando con la serpiente, el Edén, pero sin árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, Dios probó allí algo importante. Dios necesitaba probarle a los millones y millones de ángeles y a los millones y millones de seres humanos que el culpable no fue el diablo. El diablo estaba encerrado en el abismo. El árbol de la ciencia del bien y del mal brillaba por su ausencia o brillará por su ausencia en el milenio. El Edén multiplicado, prosperidad, bendición. Cada mañana hará mantequilla, el hombre dice, la palabra, árboles. En lugar del pasto y de la hierba va a salir ciprés. Tú podrás hacer ensalada con la hierba que esté frente a tu casa. Gran bendición. Pero ¿qué sucedió al milenio? Cuando se cumplieron 1000 años, Satanás fue desatado por un poco de tiempo. ¿Y qué fue lo primero que sucedió? Satanás fue a engañar a las naciones. Y dice la Biblia que una multitud tan grande como la arena del mar, no estamos hablando de miles, no estamos hablando de 1 millón, que vivieron el milenio, que disfrutaron el Edén en el milenio, que vieron la misericordia grande de Dios, que Dios los libró de la tribulación y pasaron vivos al milenio.
Cuando Satanás es suelto, una gran multitud como la arena del mar se deja seducir por el diablo otra vez. Y Dios demuestra en ese momento que el problema no era el diablo. El problema es la naturaleza humana que siempre se inclina a hacer lo malo. Tenía que sentar a la humanidad en esa silla. Pero Dios es tan misericordioso que en lugar de sentar al hombre en ese banquillo llamado la cruz, el mismo Dios, en la persona de su Hijo, tomó un cuerpo de carne y de sangre y se hizo igual a nosotros, pero sin pecado. Durante 33 años y medio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vivió en medio de nosotros, sin cometer ni siquiera un pecado, sin fallarle una sola vez al Padre Celestial. Y en lugar de recibir vida eterna, en lugar de recibir bendición de Dios, el Hijo de Dios ocupó el lugar del ser humano, siendo clavado en la cruz del Calvario, desnudado completamente, todos sus huesos se podían contar. Lo atormentaron durante una noche entera. Los soldados le golpeaban en la mejilla con sus manos callosas, con sus manos de soldado musculosas. Le golpeaban y le preguntaban: si eres profeta, profetiza quién te golpeó. Le habían tapado los ojos, con una vara le pegaban en la cabeza y le enterraron una corona de espinas en su sien. Cientos y cientos de pullas de espinas se enterraron en la cabeza del maestro. Después lo tomaron y le quitaron sus ropas, le colocaron un madero que ni siquiera estaba alisado, después de haberle lacerado las espaldas, después de haberle quebrantado la piel y los cueros de su cuerpo, cuando las heridas estaban supurando sangre y aún hasta materia, le colocaron ese madero con estillas, le colocaron ese madero con una madera burda, con una madera áspera, y tuvo que llevar ese madero hasta el Gólgota, y estando allá lo clavaron por las manos, lo clavaron por los pies, y desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 6 horas bajo el inclemente sol, con las heridas abiertas, desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, era una podrida llaga. Ni siquiera era una llaga con pus, una llaga con materia. Había sangre en todo su cuerpo, su rostro bañado en sangre por las pullas en la corona. Cuando tuvo sed le dieron vinagre, lo injuriaron, le escupieron la cara. Te decían: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Hicieron y deshicieron con él. Pero además de eso, lo que algunos no consideran es que la Biblia dice que las enfermedades que habían venido como maldición para el hombre, que los dolores que habían venido por maldición del hombre, todos los dolores y todas las enfermedades cayeron sobre la humanidad de Jesucristo. Siendo celador del edificio Máser en Barranquilla, un día me tocó atender a un varón y yo tenía la cabeza gacha cuando lo dejé entrar, y cuando levanto la cabeza, este varón tenía tumores en todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Aquí había una hermanita que nos pidió orar por su hermano, tenía tumores, bolas en el cuerpo. Y yo tuve que hacer un esfuerzo para no mostrarle rechazo a ese joven. Quería que se diera cuenta que yo lo aceptaba tal y como él estaba. Pero inmediatamente cuando lo dejé que él se fue para donde iba, Dios me recordó que la Biblia dice que todas las enfermedades vinieron sobre Jesús. Tu amado Rey tuvo cáncer en la cruz del Calvario. Tu amado Rey tuvo leucemia en la cruz del Calvario. La piel del Señor Jesucristo recibió todas las enfermedades cutáneas. Su cuerpo recibió úlceras, cánceres, tumores. El cuerpo de Jesús recibió por 6 horas todas las enfermedades, sarampión. Todo vino en la cruz del Calvario sobre la humanidad de Jesús. Y fue tanto el dolor que sufrió, que dice la Biblia, que las entrañas se reventaron dentro de él. Cuando el soldado metió la lanza en el costado de Cristo, salió agua y salió sangre. Y los médicos hoy confirman que para que una persona bote por una herida agua y sangre, significa que el corazón se le explotó. Y un corazón se explota cuando la persona la han entregado a un dolor supremo. El dolor de Cristo fue tan intenso en la cruz del Calvario que su corazón explotó.
Su corazón reventó y en los últimos latidos del corazón, la sangre de su cuerpo se mezcló con los líquidos de su cuerpo y por eso salió agua y sangre por la herida. No fue una muerte sencilla. No es la muerte que los católicos muestran con una gotica de sangre en la frente. Jesús sufrió la peor de las muertes. Jesús sufrió el peor de los dolores. Y lo que tenemos que reflexionar en esta mañana es que lo sufrió en contra de los méritos. Él no tenía por qué subir a esa cruz. Ninguno de ellos tenía derecho de mandar a Jesús a la cruz. Jesús merecía vida eterna. Jesús merecía subir directamente al cielo. Pero Él ocupó el lugar, el banquillo de los acusados, para Él recibir lo que te tocaba recibir a ti y me tocaba recibir a mí. Jesucristo nos amó tanto que estuvo dispuesto a sufrir mi castigo y tu castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga todos hemos sido curados. Diga conmigo, segundo juicio. Si Jesús ocupó tu lugar en la cruz, ya tú no tienes por qué ocuparlo. Dios hizo este sacrificio tan grande con el único propósito de que tú no recibas el castigo por tus pecados. Entonces, si Dios hizo tremendo sacrificio para librarme del pecado, ¿por qué me voy a volver al barro como una puerca lavada? ¿Por qué me voy a comer el vómito mío como un perro? Cuando el cristiano peca es una puerca lavada que vuelve al barro. Cuando el cristiano peca es un perro que se come su propio vómito. No te comas tu propio vómito. No te revuelques en el barro después que la sangre de Cristo te lavó. Mantente limpio. Mantente puro. Mantente santo. Si Dios aborrece el pecado, los hijos de Dios también lo aborrecemos. Tenemos que ser radicales en el evangelio. No son radicales ni para aplaudir. Mi actitud y mi agresividad en este mensaje no es contra ti. Aprende a gozarte y alegrarte cuando un predicador habla en contra del pecado. Así como cuando dicen Dios te va a bendecir y aplauden y lanzan las pelucas al cielo. Cuando un predicador te dice arrepiéntete y no peques, más debemos de gozarnos y alegrarnos porque todavía hay sana doctrina. Todavía hay senda antigua. Nos vamos para el cielo, pero nos vamos limpios. Dios no va a permitir que nadie le vaya a ensuciar el mar de cristal. Por eso hay que lavarnos aquí, hay que limpiarnos. Amén. Primera de Corintios 11, 31-32. Si yo sé que Cristo sufrió tanto por mis pecados, tengo que velar y orar para no entrar en tentación. No me voy a acercar al árbol de la ciencia del bien y del mal más. No voy a estar tan cerca de él que la serpiente pueda hablarme en el oído. No voy a acercarme al pecado de tal manera que al extender mi mano pueda agarrar el fruto. Entre más lejos esté del pecado, mejor. Se dice de un varón que necesitaba un chofer. ¿Cuántos están escuchando? Y le estaba haciendo la entrevista a los candidatos y llegó el primer candidato y él le dijo, bueno, yo voy a hacer una pregunta para probar qué tan buen chofer es usted. Si usted me lleva en el carro mío por un abismo, ¿a qué distancia del abismo usted manejaría? Entonces el varón quería el empleo y trató de demostrar que era tremendo chofer y dijo, no, yo puedo manejar hasta 15 centímetros del abismo. Le dijo, váyase, no lo necesito. Y trajeron el otro, le dijo la misma pregunta, ¿a qué distancia manejaría usted del abismo si usted me lleva en el carro? No, yo lo llevaría a 1 metro de distancia, manejaría. Y le dijo, váyase, no lo necesito. Y llegó el tercero y le hizo la misma pregunta, ¿a qué distancia usted manejaría del abismo si me llevara en el carro? Y él le dijo, yo me alejaría del abismo lo más posible. Y él le dijo, el empleo es tuyo. La gente inteligente, la gente sabia, no es la que demuestra, yo puedo estar con mi novia en la casa solo y no nos pasa nada porque yo soy Superman.
Yo soy el ungido, yo soy el pastor de esta iglesia. Entonces yo puedo ver en la televisión escenas, eso ya no me hace. Puedo ver escenitas de mujer con hombre en una cama y eso ya no me hace, porque ya yo estoy elevado, ya yo estoy en el séptimo cielo, ahí nadie me toca, nadie me toca. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pecó con una mujer. Sansón, el hombre más fuerte de toda la humanidad, cayó en pecado. La sabiduría no está en jugar con el pecado, la sabiduría está en alejarme del pecado. Aléjate de la tentación. Es mejor que digan aquí corrió y no aquí cayó. En el trabajo que yo tenía, en el empleo, me decían afeminado, me decían homosexual, porque todos jugaban con las peladas y yo era serio con la cara de tranca. Me echaban piropitos, que este moreno sí es simpático, cara de tranca. O sea, yo no dejaba que el enemigo se acercara. Yo no me creía el súper. Al contrario, la Biblia dice: el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú entiendas que eres débil, cuando tú entiendas que tú no puedes, cuando te alejes del pecado, porque gente que ha salido del alcoholismo, voy a predicar en las cantinas para probar que Dios me cambió. No caigas en la mentira del diablo. Si saliste del alcoholismo, aléjate de las cantinas. Si eras mujeriego, trata con seriedad a las mujeres. No puedes estar coqueteando ni abriéndote la camisa para que te vean los 200 pesos de bombril que tienes en el pecho. La Biblia dice: el que sea rico, hágase como pobre, y el pobre, hágase como rico. ¿Qué significa? Si tuviste problemas en un área, aléjate de esa área. Si el diablo manguneaba tu vida en una situación, aléjate de eso. No busques al diablo para pelear con él. Busca a Dios para que Dios pelee con el diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. La clave no es pelear con el diablo, la clave es someternos a Dios. Hoy en día vemos gente, no, que guerra espiritual, que guerra espiritual, que guerra. Entonces, como son guerreros espirituales, son los bravos con el diablo, y el diablo hace y deshace con ellos. Les mete un knockout y quedan privados con 7 dientes. El verdadero guerrero espiritual no es el que pelea con el diablo, sino el que se somete a Jesucristo. Si te sometes a Dios, tu Biblia dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Dios pelea contra tus enemigos cuando tú obedeces su palabra. Y le doy esta palabra de parte de Dios. Si a usted le gusta la guerra espiritual, ciérrele la puerta al diablo. Porque te pones a estar guerreando y echando fuera demonios y tienes puertas abiertas para que el diablo se vengue de ti. Y yo sé lo que dice la palabra. Les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y el diablo no los dañará. Pero eso tiene su condición. El diablo no te puede dañar, no te puede atacar, no puede tener represalia contigo siempre y cuando tú no le abras la puerta. Pero si yo estoy pecando todos los días y estoy fallando en áreas, yo no me puedo meter a hacer guerra espiritual. Porque tienes la puerta abierta para que el diablo te manguñe todo el tiempo. Entonces dice: no, que venganza del diablo, que el diablo fue. Pero es que el diablo lo hizo porque tienes puertas abiertas. La guerra espiritual comienza con un principio: ciérrale las puertas a Satanás. No le des lugar al diablo. La mejor guerra espiritual es aquella en que tú te santificas. El arma más poderosa de un cristiano es la santidad. Si usted tiene santidad, eche para adelante y derribe y quebrante y destruya los tronos y haga todo lo que tenga que hacer. Porque si usted está en santidad, Dios te defiende, Dios te guarda, Dios te protege, Dios te da la victoria. Vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Corintios 11, 31, 32. ¿Qué debo hacer yo para guardar lo que Jesucristo hizo por mí en el Calvario? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué dice ahí? Juzgados. Para que a Dios amor, Dios también juzga. Y no solo en el trono, Dios juzga aquí en la tierra también. Y mucho de esto que tú escuchas, no, que el diablo me hizo, que el negro Felipe, no es negro Felipe. Es el Cordero que te está juzgando. Porque no, gracia. Yo estoy en la gracia. Sí, pero el que te dio la gracia también es fuego consumidor. Y como te portes mal, ramplanazo viene del cielo. Y no es el diablo. El diablo es una correa en las manos de Dios.
Vara y báculo en mi mano es el rey de Asiria. Satanás es una correa en la mano de Dios. Y cuando el cristiano se porta mal, Dios suelta al diablo y ¡pum!, te da un correazo. Ahí el negro Felipe, María Leonza, pastor, ore por mí, arrepiéntete. Porque estamos usando la guerra espiritual para evadir responsabilidades. El problema no es el diablo está vencido. El diablo está bajo la planta de mis pies. Jesucristo lo venció. El enemigo que yo tengo que vencer es mi yo. Mi carne, es la carne la que te está llevando a hacer las cosas malas. Y por eso tienes la vida patas para arriba. Entonces, en lugar de reprender al diablo, repréndete a ti mismo. Nerio Castro, te reprendo. Y la disciplina es que te vas a meter en ayuno y vigilia hasta que esa malicia se vaya de tu corazón. Y una vez que el pecado sale del corazón, no hay diablo, no hay demonio, no hay brujería, no hay María Leonza, no hay negro Felipe que pueda contigo. Léelo otra vez. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. mira esa palabra, juzgado, castigado y condenado. Por eso yo dudo mucho, estoy buscando la respuesta. Y le puse a ustedes como tarea si la salvación se pierde o no se pierde. Ahí está hablando de condenación. Ahora, no habrá más de uno que saldrán con el griego. Como yo soy castellano, soy español, yo me rijo con lo que dice mi Biblia en español. Y mi Biblia en español dice que si yo no me examino a mí mismo, si no veo qué es lo que está mal en mi vida, si dejo de estar echándole la culpa al diablo y empiezo a ver mi responsabilidad, yo obligo a Dios a que me juzgue. No en el trono, no en el tribunal ni en el trono blanco. Me va a juzgar ahora. Y dice la Biblia, ¿por qué me va a juzgar? Porque tiene que castigarme en esta vida para evitar condenarme en la otra vida. Eso está clarito. Dios no quiere condenarme con el mundo. Y para no condenarme en el juicio venidero, Dios me hace un juicio ahora. Porque hay cosas que Dios me está diciendo que están malas, pero yo me hago el oído sordo. Y Dios me está diciendo, estás mal, no estás viviendo la vida cristiana como debe ser, pero como que no es conmigo. Porque el profeta administrándome me dijo que estoy bien. A mí que me interesa lo que diga el profeta. Por encima del profeta está la palabra de Jehová. Amén. Y si Dios dice que estoy escachalandrado, estoy escachalandrado. Porque el que se va a sentar en el trono blanco no es el profeta, ni el evangelista, ni Benijín, ni Reinhard Bonnke. Va a estar sentado Jesucristo. Amén. Y ahora lo que me interesa es la opinión que Cristo tiene de mí. ¿Estamos entendiendo? Amén. Me examino a mí mismo todos los días. Como Él va a ser rígido conmigo, yo me voy a anticipar y voy a ser rígido conmigo mismo. No te alcahuetes el pecado. No digas que yo soy así. Es que soy santanderiana, por eso tengo ese genio. Aquí no hay genio que valga. Y tú no eres santanderiana. Tú eres cristiana. Cuando creímos en Jesús, todo eso se fue. Las cosas viejas pasaron y aquí vienen todas cosas nuevas. Ahora soy cristiano y tengo una responsabilidad de vivir como cristiano. Porque la fe sin obras está muerta. Si mis obras no demuestran el carácter de Cristo en mí, mi fe está muerta. Y si mi fe está muerta, yo no soy salvo. Porque la salvación es por fe. En Estados Unidos, un predicador prestigioso, de renombre, padre de no sé qué cosa, lo entrevistaron y le preguntaron: si un cristiano se suicida, ¿se salva? Y este predicador dijo que sí, que si un cristiano se suicida, su nombre está escrito en el libro de la vida y la salvación no se pierde. Y sí, ¿cómo no? Yo no sé ni teología, ni hermenéutica, ni homilética. La única universidad que yo conozco es la del Espíritu Santo. Y el Espíritu me ha enseñado a mí que el que da la vida es Dios. Y si Dios da la vida, Él es el único que puede quitarla. Y yo no puedo creer que al cielo entre una persona que se mate.
Ah, pero la salvación no se pierde. Pues ese tipo no estaba salvo. Porque los cristianos nos caracterizamos porque amamos la vida. Y así nos quitan un brazo y nos quedemos ciegos y nos mutilan una pierna. Y así acaban con nosotros y nos pongan una bomba atómica en el corazón y explotemos. Con la última partícula, la onza más pequeña de nuestra existencia, diremos sí a la vida. Porque nuestro Dios es el camino, la verdad y la vida. Los cristianos predicamos vida. Ni matamos ni nos matamos a nosotros mismos. Una persona que hace eso no era salva. Nunca fue salva. Porque la Biblia dice que tenemos la simiente santa dentro de nosotros y que el nacido de nuevo no practica el pecado. De eso vamos a hablar ahorita. Entonces, ¿qué debemos hacer para guardar la salvación? Si Dios me va a examinar y me va a juzgar en aquel día, yo voy a anticiparme a juzgarme a mí mismo. Y yo tengo que ser un juez conmigo. No te alcahuetes tus pecados. No te alcahuetes tus pecados, te lo aconsejo. Sé estricto contigo mismo. Pasó la muchacha y te quedaste mirando el trasero de la muchacha. Ay, mañana me meto en ayuno. No se ría porque estoy en serio. O sea, no le des lugar al diablo. Tomaste un dinero que no es tuyo, te lo robaste. Los ladrones no entran al reino de los cielos. No, es que lo necesito, que Dios conoce mi corazón, que estaba mal puesto, que no sé de quién es el dueño. Olvídate, no pongas excusas. Un frasco de veneno, le quitas la etiqueta y colocas esencia de vainilla y tómatelo para ver qué va a pasar. Ay, pero yo le quité la etiqueta, ya no dice veneno, pero el contenido es veneno. Y hay gente que le cambia la etiqueta. No es el carácter, es que mi mamá era así, es que yo salí a mi papá, es que ya no le pongas la etiqueta. El pecado tiene un nombre. ¿Cuál es? Pecado. Y tú le puedes poner la etiqueta de Coca-Cola, pero sigue siendo pecado y te va a envenenar. El pecado destruye. El pecado es el aguijón de la muerte. Y el poder del pecado es la ley, la palabra. Mi vida no la voy a regir por lo que yo creo o por lo que yo opino. Si aquí dice que no debo pecar, no tengo que pecar. Si aquí dice no mires a la mujer de tu prójimo, porque si la miras codiciándola, eres un adúltero, yo no voy a mirar más. Voy a comprarme una cosa de esa que le ponen a los caballos y me la pongo aquí, ni para allá ni para acá. Mis ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos santifican el nombre de Cristo? Aleluya. Diga conmigo, habla Jehová, que tu siervo escucha. Tercer juicio, 2 de Corintios 5:10. Diga conmigo, tribunal de Cristo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los hombres, siendo malos, han hecho una ley que es perfecta. Dice, se lo puede preguntar a cualquier abogado. Aquí tenemos una abogada y se lo puede preguntar. 2 personas no pueden ser condenadas por un mismo delito. ¿Escucharon eso? La ley dice que 2 personas no pueden ser condenadas por el mismo delito. Si hace 2000 años aproximadamente Jesús fue condenado por mi delito, es imposible que yo sea condenado por ese delito. Todos mis pecados, hasta el día que recibí a Jesús, fueron perdonados en la cruz del Calvario. Pensé que iban a lanzar las pelucas. Todos los pecados que tú cometiste antes de recibir a Cristo murieron en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo derramada en la cruz te lavó de todos tus pecados. Pero del día que recibiste a Cristo hasta ahora,
y hasta el día de tu muerte, Dios en el cielo está haciendo un registro de tus obras. Un momento, pastor. La salvación no es por obra. Yo no estoy hablando de salvación. Tu salvación la recibiste en la cruz del Calvario. El acta que te era contraria, Cristo la clavó en el madero, avergonzando a los principados y a las potestades. Satanás no puede culparte a ti por tus pecados pasados, porque tus pecados pasados fueron clavados en el madero con Jesucristo. Eres libre. Jesucristo rompió el expediente que te señalaba como culpable. Para Dios ya no eres pecador. Para Dios tu futuro ya no es el infierno ni el lago. Para Dios tu futuro es vivir por los siglos de los siglos en su santa presencia. Diga conmigo, vida eterna. Sí es cierto, la Biblia dice que la salvación es por fe, pero hay una epístola que incluso la han rechazado padres de la iglesia. Yo no sé por qué lo llaman los padres de la iglesia, porque Jesús dijo que a nadie debemos llamar padre. Y reconocidos padres de la iglesia no querían leer Santiago, porque decían que Santiago enseñaba algo totalmente contrario a Pablo y a Pedro. Pablo y Pedro se esforzaron, y sobre todo Pablo, para demostrar que la salvación es por fe, no por obras. Ninguno se salva por obras. Por obras no vamos al infierno. Pero Santiago rompe el velo y dice, está bien, la salvación no es por obras, sino por fe. Pero la fe tienes que comprobarla, porque hay fe que es falsa. Y hoy en día las iglesias están llenas de cristianos con fe fingida. Por eso Pablo dijo, este tiene una fe no fingida, hablando de Timoteo. No fingida, lo que implica que hay fe que son fingidas. ¿Cuáles son las fe fingidas? Aquellos que dicen, yo creo, pero viven escachalandrados. Porque le creen a Dios, pero creen en Dios, pero no le creen a Dios. Por eso tú ves esas clases de iglesia cuyos miembros hacen y deshacen y practican el pecado, y ya no es algo oculto, sino que ellos justifican. Es que estamos bajo la gracia. Lo que pasa es que tu pastor Nerio Castro es legalista, porque ahora a la santidad la llaman legalismo. Son unos ignorantes espirituales, porque eso no tiene nada que ver una cosa. Están confundiendo la magnesia con la gimnasia. Yo creo y soy salvo, pero una vez salvo yo tengo que demostrar que la fe mía es genuina. ¿Cómo? Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Si yo tengo fe, yo tengo que vivir de acuerdo a aquel en el cual yo he depositado mi fe. Si tú eres cristiano, tú tienes que ser un pequeño Cristo. Si yo soy cristiano, la gente tiene que ver en mí un pequeño Cristo. Cristiano, cristoanos, pequeño Cristo. Pero ahora somos de todo menos cristianos. No caminamos como Jesús, no hablamos como Jesús, no actuamos como Jesús, no obedecemos como Jesús, pero nos gusta el epíteto. Soy cristiano. Si mi fe no es fingida, la gente tiene que ver a Cristo en mí. Si Cristo aún no se ve en ti, tú no eres cristiano. Eres un camuflado. Eres un pato en la fiesta. Y ahí tengo otra prueba de la salvación. Jesús dijo que en las bodas se encontrarían gente que el dueño de las bodas diría, el anfitrión, ¿tú qué haces aquí si tú no estás vestido de boda? Patos, camuflados en las bodas del Cordero. Y dice, sacarlo y echarlo en las tinieblas, donde es el crujir de dientes. ¿Qué significa eso? En las bodas del Cordero. No lo entiendo todavía, pero Jesús dijo que hay gente en las bodas que no va a estar vestido de boda, porque nunca fueron cristianos, porque jugaron con el evangelio.
Y tú puedes engañar al hombre, pero a Dios nadie lo engaña. Dice que los 7 ojos de Jehová recorren toda la tierra. ¿En qué escondrijo te meterás para pecar que Dios no te vea? Cuando estamos haciendo lo malo, Dios nos está viendo y está notando. No es que Dios tiene oídos sordos y ojos ciegos. Es que la misericordia de Dios hace que Él calle en este momento. Y dice la Biblia, hay gente que cree que como no viene el juicio enseguida, puede seguir pecando. Pero la factura se está llenando y tarde o temprano Dios te gira la factura. Entonces dice, Señor, ¿y por qué? Muchos se llevarán una sorpresa el día del juicio. Porque estarán en las bodas, pero no estarán vestidos de boda. Pablo dijo, para que cuando esté delante de Él, no salga desnudo avergonzado. Pablo, tal vez el hombre de la Biblia que resalta entre todos los hombres. Y Pablo dice, yo voy a pelear la batalla de tal manera que cuando me pare delante de mi Dios, no salga avergonzado desnudo, sino revestido de Jesucristo. Hay un vestido que los de la boda vamos a tener allá. Ese vestido se llama Jesucristo. Tú tienes que ser como Jesús, hablar como Jesús, caminar como Jesús, vivir como Jesús, para que entres en la boda de Jesús. Aleluya. Otra prueba, Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo. No venga que después de ser heraldo, yo mismo venga a ser reprobado. Pablo se esforzaba para no ser reprobado, lo que implica que el más grande de los grandes, en ese día Dios lo reprueba. Dice, no, fallaste, papito, 0 en conducta. Ay, pero yo hice, y yo dije, y prediqué, y eché fuera demonios. Sí, pero vivías mal. En el púlpito eras un santurrón, pero afuera del púlpito eras un diablo. Y predicabas en el púlpito una cosa, pero en tu casa hacías otra. Maltratabas a tus hijos, le dabas mal ejemplo, le gritabas a tu mujer. Yo te dije en mi palabra, la ley decía que el que trate mal a la mujer, sus oraciones tendrían estorbo. Yo te dije en mi palabra que no miraras la mujer de tu prójimo. Dice, ¿no lo leyó Alfredo? Y se abrirán los libros. 67 libros se van a abrir. No, pastor, 66, 67. Porque Apocalipsis dice, lo leyó Alfredo, y se abrirá otro libro. Misterio. Para Dios, la Biblia tiene 67 libros. ¿Qué dice el último libro? No lo sé. Pero se abrirán los libros, Génesis, Éxodo, Apocalipsis. Y dice que serán juzgados por lo que dice en ese libro. Y al adúltero el Señor lo llevará para que vea a un José que teniendo la oportunidad de tener sexo con la esposa de su patrón, prefirió salir corriendo desnudo, pero no pecar ni contra Dios ni contra su jefe. Y las cosas escritas en el libro, en los libros, en los 66 libros, juzgarán a los hombres. Y el 67, ni sé, yo me imagino que debe ser la Biblia, pero en orden, porque esta Biblia, para mí, esta Biblia es un rompecabezas desordenado. Cuando tú buscas una prédica, tú tienes que poner esta pieza, y por eso encuentras que tienes que buscar Génesis, por aquí Apocalipsis. Mire todos los textos, he tenido que buscar piezas del rompecabezas en diferentes libros, pero el último libro puede ser la Biblia ordenada. Cuando la iglesia suba al cielo, siempre hablamos de que vienen las bodas del Cordero, pero no hablamos de lo que pasa en intermedio. Todos los que subamos en el arrebatamiento tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Léelo otra vez, Alfredo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes? Todos nosotros. No está hablando del mundo, está hablando de la iglesia. La carta es para la iglesia. Todos nosotros, eso implica que tú vas un día a pararte delante del tribunal. Yo te pregunto en esta mañana y me lo pregunto a mí mismo. ¿Qué respuesta le darás a Jesús? El que murió, el que sufrió. Cuando Él te pida cuentas de lo que has hecho como cristiano. Dicen que ese tribunal no es para juzgar salvación ni perdición.
Porque según la palabra tribunal no es sala de audiencia, sino que tribunal es podium donde se da el primer, segundo y tercer lugar a los atletas. Y las coronas son unas vinchas que acostumbraban a darle la palabra estéfano. Corona pero en forma de vincha, que no es completa, es abierta. Diadema es corona redonda, como que cubre toda la cabeza, como la que le pusieron a Jesús. No estoy seguro de esa doctrina, por eso hoy no lo puedo asegurar, porque hay textos que parece que dijeran que la salvación se pierde. ¿Y qué de los cristianos que mueren en pecado? Como el muchacho que asistía con nosotros y sábado en la noche aquí danzó, viernes. El sábado de la noche se fue para la casa de la novia y fornicó toda la noche con la novia. Estaba aquí, danzó, lo ministraron, Dios le dio una palabra y en la noche del sábado se fue a acostar con la novia, fornicando. A la mañana siguiente se iba a bañar para venir a la escuela dominical. Mire el engaño en que hay muchos cristianos. Salió temprano porque teníamos servicio muy temprano acá y cuando iba para la casa lo atracaron, no se dejó atracar y le metieron 7 balazos en la cabeza. Se congregó aquí. 7 balazos en la cabeza. Hay algunos que no saben una ley que dice la Biblia. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción del cuerpo, para que su alma sea salva en aquel día. La última opción que tiene Dios para que un cristiano escachalandrado, un cristiano que pisotea la sangre de Cristo, que afrenta al Espíritu Santo, es que le entrega a Dios. Dios le entrega su cuerpo a Satanás. En Barranquilla una cristiana que estaba también mal con Dios salió del culto, cogió una trocha y la violaron. Una predicadora que subió en pecado le metieron un balazo, una bala perdida, entró directamente por el pasillo y mató a la predicadora. Un pastor en Estados Unidos cantó una canción mundana en el púlpito y le falló el corazón y se murió de un ataque cardíaco. Cuando Dios ama al cristiano y no quiere que se pierda, pero el cristiano como una burra terca sigue pecando, obliga a Dios a entregarle el cuerpo de ese cristiano al diablo y el diablo se aprovecha. Gigi Ávila tenía 40 días de ayuno y mientras estaba haciendo los ayunos, el yerno le metió una cantidad de puñaladas a su hija. Y él tuvo que hacer un ayuno 41 y le dice: Señor, ¿por qué? Si yo estaba en ayuno. Y el Señor le dijo: siervo, si yo dejaba que ella siguiera viva, se iba a perder su alma. Tuve que entregarle el cuerpo de ella a Satanás, y Satanás, matándola a ella, te estaba apuñaleando a ti porque él sabía el daño que te iba a hacer a ti. Dios tuvo que entregar a la hija de Gigi Ávila a Satanás, y Satanás se ensañó en la persona del yerno. Y después Gigi Ávila perdonó y visitó al muchacho y él no sabía por qué lo había hecho. Él le preguntó: ¿por qué lo hiciste? Y no sabía, no podía dar explicación, porque el diablo se apersonó del muchacho para destruir el cuerpo, porque hay una ley que dice: el tal se ha entregado en manos del diablo para destrucción del cuerpo, con tal de que el espíritu sea salvo en aquel día. Hay cristianos que mueren con una muerte horrible y la razón es que Dios le entregó el cuerpo a Satanás, porque era la única opción, un intercambio. El alma es mía, el cuerpo es tuyo, diablo. Estoy hablando hoy del Dios juez. Pastor, me estás metiendo miedo. Ojalá te meta tanto miedo que ahorita tengas que ir al baño. Ojalá te estés orinando ahí en la silla. Aleluya. Porque hay algo que se está perdiendo en la iglesia y es el temor a Jehová. Spurgeon, un predicador que tenía unas gafas que parecían fondo de botella, leyó, porque antes los predicadores leían el mensaje, y así viejito, con sus gafas de fondo de botella, leyó. El mensaje se llamaba Pecadores en manos de un Dios airado, y no terminó de predicar cuando levantó la vista. La congregación estaba en el piso. ¡Ay, Spurgeon, tenga misericordia de nosotros! Y varios testigos dijeron que cuando él predicaba ese mensaje, ellos esperaban que la tierra se abriera y se los tragara vivo al infierno. Hoy en día esos predicadores le dicen legalista, mete miedo,
terrorista. Pues hoy que se está hablando tanto de terrorismo, te voy a decir una palabra que a algunos le va a tumbar la cabeza. El terrorista más grande que hay en el universo entero se llama Jehová de los ejércitos. El mismo Dios de amor es el terrorista más grande. Por eso dice, algunos ya me están mirando y dicen, no, este blasfemó en esta mañana. Dios terrorista. Yo no estoy diciendo que él esté de acuerdo con lo que están haciendo los terroristas. Estoy diciendo que ellos no saben con quién se están metiendo. Ellos son terroristas, pero no le dan ni a la sandalia a Jehová de los ejércitos. ¿Tú sabes quién inventó el infierno? ¿Tú sabes quién inventó el lago de fuego? Que hasta el mismo diablo le tiene miedo. Coré se rebeló contra Moisés y la tierra se abrió y se los tragó vivos al infierno, bajaron vivos. Usa tocó el arca y ¡pum! Dios lo mató. Adán y Eva pecaron y Dios maldijo a toda la descendencia de Adán por un pecado. Ananías y Zafira mintieron, una mentirita, pastor, una mentirita. ¿Cómo le dicen? Una mentira. ¿Y cómo saben? ¿Quién es el cobrador? Dile que no estoy. Cristianos, dile que no estoy. Los mentirosos no entrarán. Pastor, no pude venir el viernes porque tenía un dolor de cabeza viendo el partido de Barcelona con... Siempre hay clientes. ¿Vendiste en un tanto la heredad? Sí, la vendí. Y ¡pum! Quedó muerto. Después vino la mujer. ¿Vendiste un tanto la heredad? Sí, ¡pa! Aquí están los pies de los que enterraron a tu marido, ahora te van a enterrar a ti. Legalista, estaba en la gracia. Pedro estaba en la gracia. Para los que dicen que eso es para el Antiguo Testamento, Pedro estaba en la gracia y Dios lo usó para matar a 2 miembros de la congregación. En Estados Unidos hubo un predicador que estaba predicando y ¡pum! Se murió uno. Y siguió predicando y ¡pum! Se murió otro. Y tuvieron que pararlo porque él seguía predicando y la gente se iba muriendo en la prédica. Juicio de Dios. Voy a orar a Dios para que haga lo mismo por aquí. Aleluya. En este tribunal, fíjate lo que estoy diciendo, no he encontrado todavía el fundamento bíblico para asegurar si la salvación se pierde o no se pierde. Que a mí me gusta hablar es conforme a la palabra, porque Jesús dijo, en aquel día yo no lo juzgaré. La palabra que les he hablado, esa lo juzgará. Entonces, si Dios me va a juzgar con su palabra, yo no voy a predicar nada que no esté en la palabra. Si tengo dudas en cuanto a si la salvación se pierde o no se pierde, porque hay un disparate hoy en día que tú escuchas a un predicador hoy que dice una cosa y después escuchas a otro y dice lo contrario. Por eso yo le pido a usted, escúcheme a mí y aprenda del pastor, pero por encima del pastor Nerio está el Espíritu Santo. Usted tiene que confirmar en las Escrituras si lo que yo estoy predicando es verdad. Si yo predico la verdad, quédese aquí. Pero el día que ustedes vean que estoy predicando Evangelio Light, salga corriendo y no venga más. Porque usted tiene que cuidar su salvación. Ay, es que ese negrito predica bonito. Lo bonito no es lo que importa, sino que así sea un gago, torpe, sin hermenéutica, sin homilética, ordinario. Pero si predica la palabra de Dios, quédese allí que está recibiendo pan del cielo. El maná escondido. Porque en los últimos días lo que va a hacer falta es palabra de Dios. Y hoy no hay mucha palabra de Dios en los púlpitos. Hoy los pastores están predicando para que usted se sienta bien y traiga los diezmos y las ofrendas. Pero el verdadero pastor es el que predica palabra de Dios. Espada que penetre, martillo que quebrante. Amén. Porque si tú predicas palabra de Dios, Dios se encarga de bendecirte y de sostenerte. Aleluya. Vamos al último juicio. ¿Cuál fue el primero? En el Edén. El segundo, en la cruz. El tercero, el tribunal de Cristo, donde Dios va a dar coronas, galardones, pero tengo la sospecha que también van a haber castigos.
Y es posible que en ese tribunal algunos estén sin ropa de invitados y, según las palabras de Jesús, no las mías, echarle fuera a las tinieblas donde es el crujir de dientes. Apocalipsis 20, 12, 15. Y con esto terminamos. ¿Me regalan la hora? Wow. Necesito que alguien esté pendiente de eso, ¿ya? Señor. Bueno, aunque cuando terminamos temprano, la segunda escuela dominical siempre la terminan a las 9:30, la comienzan a las 9:30. Amén. Amén. Y hoy es domingo. El día del Señor, no la mañana, el día. Amén. Apocalipsis 20, 12, 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Según sus obras. Entonces, ¿valen las obras o no valen las obras? ¿Qué más? Y el mar entregó los muertos que había en él. El mar entregó los muertos. ¿Qué más? Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. La muerte y el infierno entregó los muertos. O sea que los muertos están en tres lugares: la muerte, el infierno y el mar. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Según sus. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea que el Hades no es el lago de fuego. Porque yo oigo predicadores que dicen, no, Dios lo va a echar al infierno por toda la eternidad. Eso es mentira. Por ahí escuché una predicadora que dijo que del infierno no se sale. Claro que no se sale para el bien, pero del infierno van a salir los muertos para el lago. Son dos lugares diferentes. Ahora están en la antesala, en el lobby. El infierno es el lobby. Si el lobby es así, imagínate el lago. ¿Cuántos quieren ir al lago? ¿Qué más? Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tú sabes la tristeza que es que en ese día estemos parados y Jesús diga, busquen el nombre de Nerio en el libro de la vida, y el ángel busque de principio a fin y el nombre no esté. ¿Cuántos están escuchando? Quiero que te hagas una imagen de esto. Los cristianos seremos juzgados ¿en qué tribunal? Tribunal de Cristo. Eso sucede antes de la boda del Cordero, después del arrebatamiento. Silencio porque esto es tremendo. 7 años allá arriba en fiesta. Regresamos con Jesús y ponemos orden en esta tierra. El falso profeta y el anticristo, lago de fuego, el diablo al abismo, comienza el milenio. La tierra restaurada como un Edén amplificado. A los 1000 años Satanás es suelto y una multitud como la arena del mar se levanta contra el campamento de los santos. Jehová envía fuego del cielo, los consume a todos y nosotros somos elevados nuevamente al cielo, porque ahí dice que vi los muertos. La tierra y el cielo son consumidos, desatomizados. Algunos dicen que el sol al morir se traga la tierra, porque eso ya está comprobado en el universo. La supernova se tragan todo lo que hay alrededor. La tierra es destruida y el cielo, nosotros vamos al cielo, el trono blanco y Jesús sentado en el trono. Nosotros a la derecha de Jesús, no como juzgados, sino como jueces. Recibimos facultad para juzgar porque la iglesia juzgará al mundo. El mundo, que son más de 500.000 millones de personas desde Adán hasta que Cristo venga, van a estar de aquel lado. Pero escuche esto. Si una persona está en el infierno y dice que el infierno entregará a los muertos, ¿cómo está la gente en el infierno? La apariencia. Una persona en el infierno está con las carnes caídas, los huesos al aire, de pronto sin una oreja, un gusano saliendo por la nariz, porque es un lugar donde el gusano no muere, la boca llena de gusanos y totalmente abrazada de una llama. Si el Hades entrega a los muertos, algunos no han pensado en esto, nosotros vamos a estar resplandeciendo, se cubre de luz como de vestidura. Vamos a tener vestidos resplandecientes, cabellos blancos o rubios, rostro como el sol a mediodía, mis ojos serán como palomas bañadas en arroyos de leche, mis mejillas como eras de especia aromática, mis labios destilando mirra,
con espadas en nuestras manos. Hermoso. A la derecha están las ovejas de Jesús, los benditos de mi Padre, juzgando con Jesús. Pero a la izquierda, ¿qué vemos? Una multitud de 500 billones de personas en esqueleto. Porque la Biblia dice que revivirán, volverán a vivir. En esa porción no dice que resucitarán. Nosotros resucitaremos. Ellos van a ser unos zombies, muertos vivientes. Ellos no van a ser transformados. Van a estar delante del Cordero con la rodilla, el hueso que se le ve, las costillas aquí al aire, las carnes caídas, y los que salgan del Hades van a salir en candela. Un espectáculo horrendo. Multitudes de hombres y mujeres. Allí van a estar las cantantes, el político corrupto, el asesino. Toda esa multitud va a comparecer ante el trono blanco. Va a ser el espectáculo más horrendo de toda la historia. Muertos vivientes se arrodillarán no para confesar el señorío de Cristo, lo confesarán con sus lenguas, se doblarán las rodillas, pero para pedir misericordia. 500 billones de personas gritando: Cordero, ten misericordia de nosotros, ayúdanos, líbranos. Ángel, por favor, lee el libro, ahí tiene que estar mi nombre. Yo fui a la iglesia, yo diezmaba, yo ofrendaba. Y cuando abren los libros resulta que todo está en rojo. Sí, diezmaba, ofrendaba, cantaba, predicaba en la iglesia, pero cuando no lo estaban viendo pecaba, veía pornografía, fornicaba con su esposa y con su esposo. Novios cristianos que hacían cosas indebidas delante de mis ojos. Y el predicador les predicó. Yo mandé miles y millones de sermones por la radio, por la televisión, por el internet, pero no te quisiste arrepentir. Pero tú puedes tener misericordia ahora. No, porque ahora ya no soy el Salvador, ahora soy juez. Y como juez Él tiene que juzgar, porque nunca, nunca, nunca Jesucristo tendrá por inocente al culpable. Y en medio de los gritos de misericordia y pidiendo clemencia a cada uno, Jesús le dirá al ángel: búscalo en el libro. Y si el ángel le dice no está en el libro, la sentencia está: al que no esté escrito en el libro de la vida será echado en el lago de fuego. No por una semana, por toda la eternidad. Solo hay una manera de librarnos del juicio final, y es que comparezcamos al tribunal de Cristo. Y los únicos que van a comparecer al tribunal de Cristo son aquellos que han creído en Jesús, pero que también viven para Jesús. No es suficiente con que hayas creído. Demuestra que tu fe es real. La fe sin obras es muerta. Y si la fe es muerta, no eres salvo. Demuestra que eres salvo teniendo fe. Pero no solamente fe en Dios, sino teniendo fe en lo que Dios ha ordenado. A partir de hoy te invito a que leas más Biblia. Y en lugar de estar detrás de las promesas, porque las promesas vienen solitas. Las promesas vienen solitas, eso no necesitas hacer nada. Las promesas son un resultado de los mandamientos obedecidos. Lo que a ti te interesa encontrar en la Biblia son los mandamientos. Porque los mandamientos arrastran las promesas. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias. Canal Renacer.